Las esposas de metal se cerraron alrededor de mis muñecas mientras 120 invitados grababan con sus teléfonos la caída de Silvia Godínez. 69 años de vida digna se desmoronaron en una sola noche, en el restaurante más elegante de la ciudad, frente a la alta sociedad que tanto respetaba a mi familia. El flash de las cámaras me cegaba mientras los policías me sacaban del salón, pero lo que más me dolía no eran las luces ni los murmullos de desprecio. Era la mirada fría de mi único hijo Paulo, viendo cómo se llevaban a su madre como si fuera una delincuente común. Todo había comenzado como el sueño de cualquier madre. Mi hijo anunciando su compromiso con Martina Duarte en una cena que él mismo había organizado para celebrar su futuro matrimonio. Yo había llegado temprano, con mi vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, el mismo que usé en la graduación de Paulo hace tantos años. Había elegido cada accesorio con cuidado, queriendo estar perfecta para esa noche tan importante. El corazón me latía de emoción mientras veía a mi hijo, tan elegante con su traje negro, presentando a su novia ante nuestros familiares y amigos más cercanos. El anillo de compromiso brillaba sobre la mesa principal como una pequeña fortuna. $25,000 en una sola joya, según había escuchado que Martina comentaba discretamente a sus amigas. Era hermoso, no podía negarlo, con un diamante central rodeado de piedras más pequeñas que capturaban la luz de los candelabros del restaurante. Martina lo había usado durante toda la cena, extendiéndose la mano cada vez que alguien se acercaba a felicitarla, asegurándose de que todos admiraran su nueva adquisición. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Los brindis se sucedían uno tras otro, las risas llenaban el ambiente, y yo me sentía orgullosa de ver a mi hijo tan feliz. Había trabajado toda mi vida para darle la mejor educación, para que llegara a ser el empresario exitoso que era hoy. Ver su sonrisa mientras hablaba de sus planes de boda me llenaba el corazón de una satisfacción que creía que nada podría arruinar. Pero había algo en la mirada de Martina que me inquietaba, una forma de observarme cuando creía que no me daba cuenta, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. La tragedia comenzó cuando me levanté para ir al baño de damas. Era un trayecto corto, apenas 5 minutos de ausencia, pero cuando regresé, encontré a Martina en medio de una crisis nerviosa que llamó la atención de toda la mesa. Tenía el rostro descompuesto, las manos temblorosas, y registraba frenéticamente su bolso de diseñador como si hubiera perdido algo de valor incalculable. Los invitados más cercanos ya habían notado su agitación, y algunos se acercaban preocupados preguntándole qué le ocurría. Yo me aproximé con la intención genuina de ayudarla, pensando que tal vez había extraviado las llaves del auto o algún documento importante. Jamás imaginé que lo que saldría de su boca me convertiría en el centro de la peor humillación de mi vida. ¿Te encuentras bien, hija?, le pregunté con ternura, poniendo mi mano sobre su hombro en un gesto maternal que creí que la tranquilizaría. Pero ella se apartó de mí como si mi contacto la quemara. «¡Mi anillo!», gritó de repente, con una voz tan aguda que cortó todas las conversaciones del salón. «Mi anillo de compromiso ha desaparecido». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tintineo de los cubiertos cayendo sobre los platos. 120 pares de ojos se volvieron hacia nuestra mesa, observando la escena que se desarrollaba como si fuera una obra de teatro. Yo sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una premonición de que algo terrible estaba por suceder. Me ofrecí inmediatamente a ayudarla a buscarlo. «Tranquila, Martina», le dije con voz calmada. «Seguramente se cayó por aquí cerca. Entre todos lo vamos a encontrar». Pero cuando me agaché para revisar debajo de la mesa, esperando que el anillo hubiera rodado hasta el suelo, Martina hizo algo que jamás podré borrar de mi memoria. Me señaló directamente con su dedo tembloroso, como si fuera una acusación divina, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Fue ella. Silvia se robó mi anillo. El mundo se detuvo. Literalmente pude sentir como el aire se volvía espeso, como el ruido de fondo del restaurante se desvanecía hasta convertirse en un zumbido sordo. 120 personas me miraron como si acabara de confesar un crimen, como si tuviera la palabra ladrona tatuada en la frente. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que fuera a explotar dentro de mi pecho. «¿Qué estás diciendo?», logré articular, pero mi voz sonó tan débil que apenas pude escucharme a mí misma. Martina no se detuvo. Siguió gritando, cada vez más histérica, inventando una historia que sonaba convincente para los oídos de quienes querían creerle. La vi. Cuando fui a saludar a la mesa de los Serrano, la vi acercándose a mi bolso. Aprovechó que no estaba mirando para robármelo.
Sus palabras eran como dagas envenenadas que se clavaban en mi dignidad. Yo negaba desesperadamente, moviendo la cabeza de un lado a otro, tratando de encontrar las palabras para defenderme de una acusación tan absurda. «Devuélvelo ahora mismo, ladrona», me gritó en la cara, acercándose tanto que pude sentir la saliva que salía de su boca con cada palabra. «Sé que lo tienes escondido. Siempre supe que eras una envidiosa que no podía soportar ver la felicidad de otros». Cada insulto era como un latigazo en mi alma. Yo intentaba explicar, con las manos temblando de la impresión, que jamás había tocado su anillo, que debía haber una terrible confusión, pero mi voz se perdía entre los murmullos de shock y desaprobación de los invitados. Fue entonces cuando mi mundo se desplomó completamente. Mi hijo Paulo se levantó lentamente de su silla, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que él, que me conocía mejor que nadie, que sabía del sacrificio y el amor que había puesto en criarlo, me defendería de esas acusaciones infames. Creí que se pondría de mi lado y le diría a su novia que estaba loca por pensar que su madre podría ser capaz de algo así. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, lo que vi me heló la sangre. No había amor en esa mirada. No había comprensión, ni siquiera dudas. Solo había una frialdad que jamás había visto dirigida hacia mí. Era como si estuviera mirando a una desconocida, a alguien de quien se avergonzaba profundamente. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba oficial, distante, como si estuviera hablando en una junta de negocios. «Entrega el anillo de Martina». Sus palabras fueron como un puño directo al estómago. Me quedé sin aire, sin palabras, sin comprensión de lo que estaba sucediendo. «Paulo, hijo mío», le supliqué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. «Tú me conoces desde que era un bebé. Sabes que yo jamás robaría nada. Menos algo de ella, menos en un día tan importante como este». Pero él alzó la mano para silenciarme, con un gesto que me trató como si fuera una niña caprichosa que necesitaba ser disciplinada. «No hagas esto más difícil de lo que ya es», me dijo con una dureza que me partió el corazón en 1000 pedazos. «Solo devuelve lo que tomaste y podremos terminar con esto sin mayor escándalo». ¿Escándalo? ¿Su propia madre era un escándalo para él? ¿Acaso había olvidado todas las noches que pasé despierta cuidándolo cuando estaba enfermo? ¿Las horas extra que trabajé para pagarle la universidad? ¿Los sacrificios que hice para que él pudiera tener la vida que tenía ahora? La humillación me quemaba la garganta como ácido. Con las manos temblando de indignación y dolor, abrí mi bolso pequeño delante de todos los presentes. Saqué cada objeto uno por uno, mi billetera gastada, mis llaves, un pañuelo bordado que había sido de mi madre, las pastillas para la presión, un caramelo de menta. Lo puse todo sobre la mesa como si fuera evidencia en un juicio. Después me puse de pie y vacié los bolsillos de mi chaqueta, demostrando que no tenía nada que ocultar. Por supuesto, no apareció ningún anillo. Porque yo no había robado nada. Porque toda mi vida había sido construida sobre la honestidad y el trabajo duro. Pero eso no importó para Martina, que siguió gritando que yo debía haberle escondido en algún lugar, que tal vez se lo había pasado a algún cómplice, que las personas como yo siempre encontraban maneras creativas de ocultar sus crímenes. Cada palabra que salía de su boca era más absurda que la anterior, pero los invitados asentían como si sus teorías fueran verdades científicas comprobadas. «Llama a la policía», le ordenó Martina a Paulo, y sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «¿La policía?», repetí, mirando a mi hijo como si fuera la primera vez que lo veía. «Paulo, por favor, soy tu madre. La misma mujer que te cambió los pañales, que te enseñó a caminar, que se sacrificó toda la vida para darte lo mejor. ¿De verdad vas a llamar a la policía a tu propia sangre por las acusaciones histéricas de esta mujer?» Pero él ya tenía el teléfono en la mano, marcando los números como si fuera la cosa más natural del mundo. «Es por tu propio bien, mamá», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Si devuelves el anillo ahora mismo, podemos resolver esto discretamente, en familia. Pero si sigues negándote a cooperar, no me dejas otra opción». La amenaza flotaba en el aire como una nube tóxica. Mi propio hijo me estaba chantajeando, tratándome como si fuera una criminal habitual. Los 15 minutos que tardó la policía en llegar se sintieron como 15 años de agonía. Martina aprovechó ese tiempo para seguir alimentando el drama, llorando lágrimas de cocodrilo mientras repetía una y otra vez su versión de los hechos. Algunos invitados se acercaron a consolarla, otros sacaron discretamente sus teléfonos para grabar lo que prometía ser el chisme más jugoso de la temporada social.
Yo permanecí sentada en mi silla, sintiéndome cada vez más pequeña, cada vez más invisible, como si mi propia existencia fuera un error que necesitaba ser corregido. Cuando finalmente llegaron los oficiales, Martina les explicó la situación con una actuación digna de un premio de la Academia. Habló de su anillo de $25,000, de cómo había desaparecido misteriosamente durante su ausencia, de cómo estaba segura de que yo lo había tomado porque era la única persona que se había quedado cerca de la mesa. Paulo confirmó cada una de sus palabras como si fuera un testigo imparcial y no el hijo de la acusada. Las esposas de metal se cerraron alrededor de mis muñecas arrugadas mientras toda la alta sociedad de la ciudad grababa mi humillación. El sonido del metal contra mi piel fue como una sentencia final, el momento en que mi vida tal como la conocía llegó a su fin. Mientras me sacaban del restaurante entre flashes y murmullos de desprecio, escuché la voz de mi hijo diciéndole a Martina algo que me atravesó como una lanza. No te preocupes, amor. Ya era hora de que mi madre aprendiera cuál es su lugar en esta familia. Todo había comenzado de manera tan diferente. Apenas 3 años atrás, cuando Paulo me había presentado a Martina por primera vez, yo había sentido una mezcla de emoción y nerviosismo que cualquier madre experimenta al conocer a la novia de su hijo. Era una mujer hermosa, elegante, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Trabajaba en marketing para una empresa importante, tenía su propio apartamento, y hablaba con la confianza de alguien que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería en la vida. Recuerdo perfectamente esa primera cena en mi casa. Había pasado todo el día cocinando sus platillos favoritos de Paulo, limpiando cada rincón, asegurándome de que todo estuviera perfecto para causarle una buena primera impresión. Quería que supiera que mi hijo provenía de un hogar lleno de amor, aunque fuera modesto. La mesa estaba puesta con mi vajilla de los domingos, las mismas copas que había comprado para celebrar la graduación de Paulo, y había puesto flores frescas del jardín en un florero que había pertenecido a mi madre. Martina llegó con un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses, pero se mostró encantadora durante toda la velada. Elogió mi cocina, preguntó por las fotografías familiares que decoraban la sala, y escuchó con aparente interés las anécdotas de la infancia de Paulo que yo compartía con el orgullo típico de cualquier madre. Me hizo sentir importante, valorada, como si mi opinión realmente importara en la vida de mi hijo. Durante los meses siguientes, Martina se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía a almorzar los domingos, me llamaba para pedirme consejos sobre cómo preparar los platillos favoritos de Paulo, y hasta me acompañaba de compras de vez en cuando. Yo pensaba que habíamos desarrollado una relación genuina, que ella realmente me apreciaba como futura suegra. Me contaba sus planes para la boda, me pedía mi opinión sobre vestidos y flores, y yo me sentía incluida en sus sueños de futuro. Pero ahora, repasando cada momento con la claridad dolorosa que da la traición, puedo ver las señales que elegí ignorar por amor a mi hijo. Las miradas que intercambiaba con Paulo cuando pensaban que no los veía, como si compartieran secretos que yo no podía entender. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. La forma en que Martina examinaba mi casa con demasiada atención, haciendo preguntas sobre el valor de ciertos objetos que me parecían inocentes en ese momento. Había pequeños desprecios disfrazados de preocupación. Silvia, ¿no crees que ya es hora de que te mudes a un lugar más pequeño? Esta casa es demasiado grande para una sola persona. O comentarios sobre mi ropa, te veríamos muy bien con un estilo más moderno, algo más apropiado para tu edad. Al principio pensé que eran sugerencias bien intencionadas, el interés genuino de una nuera que quería lo mejor para su futura familia política. Paulo también había comenzado a cambiar, pero de manera tan gradual que al principio no me di cuenta. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Cuando le preguntaba por qué no venía tanto como antes, él me explicaba que estaba muy ocupado con el trabajo, que Martina también tenía compromisos sociales importantes que requerían su atención. Yo entendía que un hombre enamorado quisiera pasar tiempo con su novia, así que tragaba mi soledad y esperaba pacientemente que encontrara momentos para su madre. Pero había algo más profundo que estaba cambiando. La manera en que me hablaba, como si mis opiniones fueran las de una anciana desconectada de la realidad moderna. Cuando yo expresaba alguna preocupación sobre sus finanzas o su futuro, él me respondía con una paciencia condescendiente que me hacía sentir como una carga. «Mamá, ya no soy un niño. Sé cuidar mis propios asuntos», me decía, pero lo decía de una manera que me hacía sentir estúpida por haberme preocupado. Las celebraciones familiares también empezaron a cambiar. Mi cumpleaños,
que tradicionalmente habíamos celebrado con una cena íntima en casa, de repente se convirtió en una comida rápida en un restaurante donde Martina pasaba más tiempo revisando su teléfono que conversando conmigo. La Navidad pasada, Paulo sugirió que sería más práctico si cada uno celebrara en su propia casa, ya que ellos tenían planes con los amigos de Martina y no querían complicar las cosas. Yo acepté todos estos cambios porque pensé que eran parte natural del proceso de que mi hijo formara su propia familia. Había criado a Paulo para que fuera independiente, para que no necesitara de su madre para todo, y en cierta forma me enorgullecía ver que había logrado mi objetivo. Pero había una diferencia entre independencia y frialdad, entre madurez y desprecio, que yo no quería reconocer. El momento que debería haberme alertado completamente ocurrió hace apenas 2 meses. Había llamado a Paulo para contarle que no me sentía bien, que había tenido algunos mareos y que el médico quería hacerme unos estudios. En lugar de la preocupación inmediata que esperaba de mi hijo, él me respondió con una irritación apenas disimulada. «Mamá, siempre es algo contigo. ¿No puedes resolver estas cosas sin involucrarme? Martina y yo tenemos nuestros propios problemas». Esas palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Siempre era algo conmigo? ¿Cuándo había sido la última vez que lo había molestado con mis problemas? Yo que había pasado décadas resolviendo todo sola, trabajando doble turno cuando él era pequeño, cuidándolo cuando estaba enfermo sin quejarme jamás. Pero tragué mi dolor y le aseguré que estaba bien, que no necesitaba nada de él. Ahora, sentada en esa celda fría esperando a que procesaran mi fianza, entendía que todos esos momentos habían sido preparación para esta noche. La humillación pública, la traición de mi propio hijo, la facilidad con la que me había convertido en la villana de una historia que ellos habían escrito mucho antes de que yo me diera cuenta. Me había convertido en un obstáculo en sus vidas, en algo que necesitaba ser removido para que pudieran continuar con sus planes. La pregunta que me atormentaba mientras escuchaba los pasos de los guardias en el pasillo era simple pero devastadora. ¿En qué momento mi hijo había dejado de amarme? ¿En qué momento me había convertido en la enemiga que necesitaba ser destruida? Y lo más doloroso de todo, ¿cómo había sido tan ciega para no verlo venir? La liberación de la comisaría llegó 24 horas después, cuando las cámaras de seguridad del restaurante demostraron que yo jamás me había acercado al bolso de Martina. 24 horas que bastaron para que mi reputación quedara destrozada en toda la ciudad, para que mi nombre apareciera en los periódicos locales como la suegra ladrona, y para que mi propia familia me diera la espalda sin siquiera una disculpa. Paulo pagó la fianza, pero lo hizo con la misma frialdad con la que habría ayudado a un extraño, sin mirarme a los ojos, sin una palabra de arrepentimiento por haber dudado de su propia madre. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Yo esperaba que Paulo aprovechara esos minutos para pedirme perdón, para explicarme cómo había podido creer las acusaciones de Martina sobre la mujer que lo había criado con tanto amor. Pero él conducía con la vista fija en el camino, con la mandíbula tensa, como si yo fuera un problema incómodo que necesitaba resolver lo más rápido posible. Cuando llegamos a mi casa, simplemente me dijo: «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Martina está muy dolida por todo esto». ¿Martina estaba dolida? ¿La mujer que me había acusado falsamente de robo era la víctima en esta historia? Pero no dije nada. Todavía tenía la esperanza de que cuando todo se calmara, cuando las emociones se asentaran, mi hijo recordaría quién era realmente su madre y vendría a buscar mi perdón. Entré a mi casa vacía, con el eco de mis pasos resonando en los pasillos donde antes había risas, y me preparé una taza de té con manos que todavía temblaban por la humillación vivida. Fue al día siguiente cuando comenzó mi verdadera educación sobre la traición. Mientras revisaba mi correo, encontré una carta del banco que me heló la sangre. Era una notificación sobre cambios en mi cuenta de ahorros, movimientos que yo no había autorizado, transferencias que no recordaba haber hecho. Al principio pensé que se trataba de un error administrativo, de esas confusiones burocráticas que a veces ocurren con las personas mayores. Pero cuando llamé al banco para aclarar la situación, la respuesta que recibí me quitó el aliento. «Señora Godínez», me explicó la ejecutiva con voz profesional, «los movimientos fueron autorizados por usted el mes pasado. Tiene aquí su firma en los documentos». ¿Mi firma? Yo no recordaba haber firmado nada. Le pedí que me enviara copias de todos los papeles, y cuando llegaron 2 días después, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Efectivamente, ahí estaba mi firma, pero en documentos que yo no recordaba haber visto jamás. Transferencias por montos importantes a una cuenta que no reconocía,
autorizaciones para que terceras personas tuvieran acceso a mi información financiera. La confusión me consumía. ¿Cómo era posible que hubiera firmado esos papeles sin recordarlo? ¿Estaba perdiendo la memoria? ¿Era cierto lo que Paulo había insinuado últimamente sobre que ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos? Pero entonces, revisando más cuidadosamente los documentos, noté algo extraño. Las fechas de las firmas correspondían exactamente con las visitas que Paulo y Martina habían hecho a mi casa en las últimas semanas, visitas que ahora recordaba con una claridad dolorosa. La última vez que habían venido, hace 3 semanas, Martina había llegado con una carpeta llena de papeles. Silvia, me había dicho con esa sonrisa que ahora me parecía venenosa, Paulo y yo hemos estado hablando sobre tu futuro financiero. Queremos ayudarte a organizar mejor tus cuentas, a asegurarnos de que tengas todo en orden por si algo te llegara a pasar. Me había presentado varios documentos, explicándome que eran formularios de seguridad para proteger mis ahorros, papeles que cualquier persona responsable debería tener en orden. Yo había confiado en ella. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era la futura esposa de mi hijo, una mujer educada que trabajaba en finanzas, alguien que supuestamente quería lo mejor para nuestra familia. Había firmado donde me indicó, sin leer cada línea de letra pequeña, porque creía que estaba haciendo algo inteligente para mi propio beneficio. Ahora me daba cuenta de que había sido manipulada por una experta, alguien que había usado mi confianza y mi amor por Paulo para que firmara mi propia sentencia financiera. Pero los documentos bancarios eran solo el comienzo. Esa misma semana, mientras limpiaba mi escritorio tratando de poner en orden todos mis papeles importantes, encontré que faltaba algo crucial: las escrituras de mi casa. La propiedad que había comprado con el seguro de vida de mi esposo, la misma donde había criado a Paulo, donde habíamos vivido todos nuestros momentos más felices como familia. Las escrituras que siempre guardaba en la caja fuerte pequeña que tenía en mi habitación habían desaparecido. El pánico se apoderó de mí. Revisé cada cajón, cada archivo, cada lugar donde podría haber guardado documentos importantes. Nada. Era como si las escrituras se hubieran desvanecido en el aire. Pero entonces recordé algo que me hizo sentir náuseas. La última vez que Paulo había venido solo a casa, hace 2 semanas, había insistido en ayudarme a organizar mis papeles importantes. Había pasado toda la tarde en mi habitación, revisando documentos, diciéndome que quería asegurarse de que yo tuviera todo en orden por si acaso. La revelación me golpeó como un rayo. Mi propio hijo había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Las visitas más frecuentes, la insistencia en ayudarme con mis finanzas, la manera en que Martina se había ganado mi confianza para que firmara documentos sin leer. Todo había sido una operación calculada para apoderarse de todo lo que yo había trabajado durante décadas para conseguir. Y yo, como una tonta enamorada de la felicidad de mi hijo, había cooperado en mi propia destrucción. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento en que debería haber sospechado que algo no estaba bien. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Los comentarios de Martina sobre que mi casa era demasiado grande para mí, las sugerencias de Paulo sobre que sería mejor que me mudara a un lugar más pequeño, las conversaciones sobre asilos y residencias para personas mayores que habían comenzado a aparecer en nuestras charlas familiares. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preparando el terreno para despojarme de todo lo que tenía, para convertirme en una anciana dependiente que no tendría más opción que aceptar cualquier migaja que ellos decidieran darme. La acusación de robo en el restaurante no había sido un impulso histérico de Martina. Había sido el golpe final de un plan perfectamente orquestado para destruir mi reputación y justificar cualquier acción que tomaran contra mí en el futuro. Ahora entendía por qué Paulo no había dudado ni un segundo en llamar a la policía. No era porque realmente creyera que yo había robado el anillo. Era porque necesitaba que todo el mundo me viera como una mujer problemática, senil, capaz de comportamientos erráticos que justificarían su decisión de tomar control de mi vida y mis bienes. Era una estrategia legal perfecta. Si una persona mayor muestra signos de comportamiento antisocial, sus familiares tienen derecho a intervenir por su propio bien. El silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar verdaderamente sola. No tenía a nadie a quien recurrir, nadie que me creyera, nadie que estuviera dispuesto a enfrentarse a Paulo y Martina por mí. Mis pocos familiares vivían lejos y habían visto las noticias sobre mi arresto. Mis amigas del barrio me miraban ahora con desconfianza,
preguntándose si realmente era capaz de robar. Mi propia reputación, construida durante 69 años de vida honesta, había sido destruida en una sola noche. Pero en medio de esa soledad asfixiante, algo comenzó a crecer dentro de mí. No era ira, aunque la sentía hirviendo en mis venas. No era sed de venganza, aunque fantaseaba con ver a Paulo y Martina recibiendo su merecido. Era algo más profundo, más frío, más calculado. Era la determinación de una mujer que había sido subestimada por última vez, la decisión de alguien que ya no tenía nada que perder y que estaba dispuesta a luchar con las mismas armas que habían usado contra ella. Si Paulo y Martina querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que una mujer de 69 años, con décadas de experiencia en sobrevivir, podía hacer cuando finalmente abría los ojos. Pero no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a rebajarse a su nivel. Iba a usar algo mucho más poderoso que la histeria, la paciencia, la inteligencia y la frialdad de alguien que ya no tenía nada que perder. El silencio sería mi primera arma. Los días que siguieron transcurrieron en un silencio que Paulo y Martina interpretaron como derrota, pero que en realidad era mi preparación para la guerra. No los llamé, no les supliqué perdón, no aparecí en su puerta llorando como la anciana patética que esperaban que fuera. En cambio, me dediqué a algo que ellos nunca esperarían de mí: investigar. Había aprendido durante mis años de trabajo en contabilidad que los números nunca mienten, que siempre hay un rastro de papel que revela la verdad, y que la paciencia es la mejor aliada de quien busca justicia. Mi primera parada fue el registro civil, donde solicité copias certificadas de todos los documentos relacionados con mi propiedad. La empleada, una mujer joven que me miró con lástima después de reconocerme por las noticias, me explicó que efectivamente había habido movimientos recientes en mi expediente. Alguien había solicitado información sobre mi propiedad apenas 3 semanas atrás, y había presentado documentos que autorizaban ciertos cambios en el registro. Mi corazón se aceleró cuando vi la firma que autorizaba esas consultas. Era la mía, pero en un documento que yo no recordaba haber firmado jamás. La revelación fue como recibir una puñalada. No solo habían tomado las escrituras físicas de mi casa, sino que además habían iniciado procesos legales para transferir la propiedad. Todo estaba siendo hecho de manera completamente legal, usando mi propia firma en documentos que yo había firmado sin entender realmente su propósito. Martina había sido más inteligente de lo que imaginé. No había robado nada, simplemente me había manipulado para que yo misma entregara todo voluntariamente. Desde el registro civil fui directamente al banco donde tenía mis ahorros desde hacía más de 20 años. Pedí hablar con el gerente, un hombre mayor que me conocía desde que Paulo era niño y que siempre me había tratado con respeto. Su expresión incómoda me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. Señora Godínez, me dijo evitando mirarme directamente. Entiendo su confusión, pero todos los movimientos en su cuenta han sido autorizados por usted. Tenemos su firma y su identificación en cada transacción. Le pedí que me mostrara exactamente qué había firmado y cuándo. Los documentos que me presentó fueron una lección brutal sobre mi propia ingenuidad. Durante los últimos 6 meses, había autorizado transferencias progresivas de mis ahorros a una cuenta que supuestamente era un fondo de inversión familiar que Paulo y Martina estaban manejando para mi beneficio. También había firmado documentos que les daban poder legal sobre mis finanzas en caso de que yo fuera declarada incapaz de manejar mis propios asuntos. ¿Incapaz?, pregunté con voz temblorosa. El gerente se aclaró la garganta nerviosamente. Bueno, señora Godínez, después de lo que pasó en el restaurante, su hijo está preocupado por su estado mental. Ha iniciado algunos procedimientos legales para asegurarse de que usted reciba la atención adecuada. La realidad me golpeó como un tsunami. Paulo no solo me estaba robando, estaba preparando el terreno legal para declararme mentalmente incompetente y justificar todo lo que había hecho. Salí del banco con las piernas temblorosas, pero con una claridad mental que no había tenido en meses. Ahora entendía completamente su estrategia. La acusación de robo en el restaurante no había sido solo para humillarme, había sido para crear un precedente legal de comportamiento errático que podría usarse en un tribunal para demostrar que yo no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Era un plan perfecto, ejecutado por alguien que conocía exactamente mis debilidades emocionales y mi amor incondicional por mi hijo. Esa tarde recibí la primera llamada de Paulo desde mi arresto. Su voz sonaba fría, profesional, como si estuviera hablando con una cliente problemática. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo sin preámbulos. «Martina y yo hemos estado discutiendo tu situación,
y creemos que ha llegado el momento de tomar algunas decisiones importantes sobre tu futuro. El tono condescendiente de su voz me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi voz calmada y neutral. ¿Qué tipo de decisiones?, le pregunté, aunque ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, continuó él, después de lo que pasó en el restaurante, es obvio que necesitas ayuda. Martina ha estado investigando algunas residencias muy bonitas para personas de tu edad, lugares donde podrías recibir la atención que necesitas y estar rodeada de gente de tu misma generación. Residencias. Asilos. Lugares donde podría ser internada mientras ellos se apoderaban completamente de todo lo que yo había trabajado para conseguir. No necesito ninguna residencia, Paulo, le respondí con firmeza. Estoy perfectamente bien en mi propia casa. Su risa fue cruel, despectiva. Mamá, por favor. Una mujer de tu edad que roba anillos en restaurantes claramente no está bien. Es hora de que aceptes la realidad. Ahí estaba. La narrativa que habían construido, la historia que contarían a cualquiera que preguntara por qué habían internado a la madre en un asilo y se habían apropiado de sus bienes. Era la hija que se había vuelto cleptómana, la anciana que ya no podía cuidar de sí misma, la carga familiar que necesitaba ser institucionalizada por su propio bien. Todo perfectamente legal, todo completamente justificado, todo respaldado por evidencia que ellos mismos habían manufacturado. Vamos a ir a verte mañana para discutir los detalles, continuó Paulo. Martina ha encontrado un lugar precioso, con jardines y actividades para personas de tu edad. Te va a encantar. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y la certeza de que mi tiempo se estaba agotando. Si no actuaba pronto, me despertaría un día en una habitación compartida, medicada hasta la inconsciencia, mientras Paulo y Martina vivían en mi casa y gastaban mis ahorros. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, bebiendo té y recordando todas las veces que Paulo había traído documentos para que firmara, todas las explicaciones que Martina me había dado sobre proteger mi futuro, todas las conversaciones sobre mi bienestar que en realidad habían sido preparativos para mi destrucción. Había sido manipulada por expertos, pero ahora que conocía su juego, podía empezar a jugar el mío. Mi ventaja era que ellos me subestimaban completamente. Para Paulo y Martina, yo no era más que una anciana confundida, fácil de manipular y controlar. No esperaban resistencia de alguien a quien consideraban derrotada. No sabían que la mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado doble turno durante años, que había sobrevivido a la pérdida de su esposo y había sacado adelante a su familia, no se rendiría sin pelear. Pero mi pelea no sería con gritos ni súplicas. Sería con evidencia, con documentos, con la misma frialdad calculadora que ellos habían usado contra mí. Tenía 24 horas antes de que vinieran a buscarme para llevarme a ver esa residencia tan bonita. 24 horas para empezar a construir mi defensa, para reunir las armas que necesitaría para destruir su plan perfecto. Al amanecer, mientras preparaba mi desayuno con manos firmes, supe exactamente por dónde empezar. Paulo y Martina habían cometido un error crucial. Habían subestimado la inteligencia de una mujer que tenía décadas de experiencia en leer entre líneas, en detectar inconsistencias, en hacer que los números cuadraran cuando otros no podían. Iban a descubrir que robarle a Silvia Godínez no era tan fácil como pensaban. El silencio que había mantenido durante días no era rendición, era preparación. Y ellos estaban a punto de descubrir la diferencia. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Mientras Paulo y Martina planeaban mi internamiento en alguna residencia donde pudiera ser controlada y silenciada, yo me preparé para mi propia investigación. A las 8 en punto estaba vestida con mi mejor traje, el mismo que usaba para ocasiones importantes, y salí de casa con una carpeta bajo el brazo y un propósito que ardía en mi pecho como una llama fría. Mi primera parada fue la oficina del abogado Joaquín Padilla, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. Cuando entré a su oficina, pude ver la sorpresa en sus ojos al verme. Obviamente había escuchado sobre el incidente del restaurante, pero tuvo la decencia de tratarme con el respeto que siempre me había mostrado. Señora Godínez, me dijo levantándose de su escritorio, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué mi situación con la precisión de alguien que había repasado cada detalle durante toda la noche. Le mostré los documentos bancarios, las copias de las transferencias que no recordaba autorizar, la evidencia de que alguien había estado manipulando mis finanzas sin mi conocimiento real.
Joaquín revisó cada papel con la meticulosidad de un detective, frunciendo el ceño cada vez más mientras avanzaba en su lectura. «Esto es muy grave, Silvia», me dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. «Si estas transferencias se hicieron bajo engaño, constituyen fraude. Pero el problema es que tenemos su firma en todos los documentos. Necesitaríamos probar que fue coaccionada o engañada para firmar algo que no entendía completamente». Me explicó que Paulo había sido muy inteligente al usar métodos legales para sus propósitos ilegítimos, pero que aún había esperanza si podíamos demostrar el patrón de manipulación. Joaquín me ayudó a solicitar copias de todos los documentos relacionados con mis propiedades y cuentas bancarias durante los últimos 2 años. También me aconsejó que comenzara a documentar cada interacción con Paulo y Martina, que grabara conversaciones si era posible, y que reuniera testigos que pudieran confirmar mi estado mental competente. Lo más importante, me dijo tomando mis manos entre las suyas, es que no firme nada más. Absolutamente nada, sin importar que le digan. Desde la oficina de Joaquín fui directamente al banco donde Paulo había abierto esa misteriosa cuenta de inversión familiar. Con las autorizaciones legales que Joaquín me había ayudado a preparar, pude acceder a información detallada sobre las transacciones. Lo que descubrí me quitó el aliento. Mis ahorros de toda la vida, más de $200,000 que había acumulado durante décadas de trabajo y sacrificio, habían sido transferidos sistemáticamente a esa cuenta durante los últimos 6 meses. Pero no terminaba ahí. La cuenta no era realmente una inversión familiar. Era una cuenta personal a nombre de Paulo y Martina, y habían estado usando mi dinero para financiar su estilo de vida extravagante. Las facturas de la tarjeta de crédito asociada a esa cuenta mostraban compras en joyerías exclusivas, viajes caros, pagos a planificadores de bodas, reservaciones en restaurantes que costaban más que mi pensión mensual. Habían estado gastando mi dinero en su boda de ensueño mientras planeaban internarme en un asilo. La ejecutiva del banco, una mujer profesional que revisó conmigo cada transacción, me confirmó lo que ya sospechaba. «Señora Godínez, técnicamente todas estas transferencias son legales porque usted las autorizó. Pero si fue engañada sobre el propósito real de estas cuentas, eso constituye fraude financiero». Me ayudó a imprimir un registro completo de todas las transacciones y me dio los nombres de los empleados que habían procesado las transferencias más grandes. Mi siguiente parada fue el registro de propiedad, donde pude confirmar mis peores temores. Paulo había iniciado los trámites para transferir la escritura de mi casa a su nombre, utilizando un poder legal que yo supuestamente había firmado. El funcionario me mostró el documento, y efectivamente ahí estaba mi firma, pero ahora recordaba perfectamente el día en que la había puesto. Martina me había dicho que era un formulario de seguridad para proteger mi propiedad en caso de que algo me pasara. «El proceso está casi completo», me explicó el funcionario con expresión compasiva. «En 2 semanas más, su hijo será el propietario legal de la propiedad». Sin embargo, agregó bajando la voz, «si usted presenta una denuncia formal por fraude antes de que se complete el trámite, podemos suspender el proceso mientras se investiga». Era una carrera contra el tiempo, pero aún tenía una oportunidad de salvar mi casa. Cuando regresé a casa esa tarde, tenía una carpeta llena de evidencias y un plan que comenzaba a tomar forma. Joaquín tenía razón. Paulo había sido muy cuidadoso en usar métodos técnicamente legales, pero su avaricia lo había llevado a dejar un rastro de papel que contaba la historia real de sus intenciones. El problema era que necesitaba más evidencia directa de su engaño, algo que demostrara claramente que me habían manipulado para firmar documentos bajo pretextos falsos. Esa noche, Paulo llamó para confirmar su visita del día siguiente. Su voz tenía esa falsa preocupación que ahora reconocía como parte de su actuación. «Mamá, Martina y yo hemos estado muy preocupados por ti. Hemos hablado con algunos especialistas, y todos coinciden en que necesitas ayuda profesional después de lo que pasó en el restaurante». Mantuve mi voz calmada y neutral, sin dar ninguna señal de que sabía exactamente lo que estaban planeando. «Está bien, hijo», le respondí con la voz de la madre sumisa que esperaba escuchar. «Si creen que es lo mejor para mí, confío en su juicio». Pude escuchar la satisfacción en su voz cuando colgó. Pensaba que había ganado, que su plan estaba funcionando perfectamente. No sabía que cada palabra de esa conversación había sido grabada en mi teléfono, siguiendo el consejo de Joaquín. Esa noche preparé todo lo que necesitaría para el día siguiente. Oculté copias de todos los documentos importantes en lugares donde Paulo y Martina nunca pensarían buscar.
Preparé grabadoras pequeñas que Joaquín me había conseguido, y practiqué las preguntas que necesitaba hacerles para conseguir que confesaran sus verdaderas intenciones. Si iban a venir a mi casa para convencerme de firmar más documentos o para llevarme a ver esa residencia, yo estaría lista para documentar cada una de sus mentiras. También llamé a mi vecina María Serrano, una mujer de mi edad que había sido testigo de muchas de las visitas de Paulo y Martina. Le expliqué mi situación y le pedí que estuviera atenta al día siguiente, que si escuchaba voces alteradas en mi casa, llamara inmediatamente a Joaquín. María, que siempre había sospechado que algo no estaba bien con la actitud de mi hijo hacia mí, aceptó ayudarme sin hacer preguntas. Mientras me preparaba para dormir, sentí algo que no había experimentado en semanas: esperanza. No la esperanza ingenua de que Paulo recordara de repente que me amaba, sino la esperanza fría y calculada de alguien que finalmente tenía un plan para defenderse. Mañana, cuando Paulo y Martina vinieran a ejecutar la siguiente fase de su plan, se encontrarían con una Silvia Godínez muy diferente a la que esperaban. Ya no era la madre ciega que firmaba documentos sin leer. Ya no era la anciana confundida que aceptaba cualquier explicación que le dieran. Era una mujer que había descubierto la verdad, que tenía evidencias, que tenía aliados, y que estaba dispuesta a luchar con las mismas armas que habían usado contra ella. Paulo y Martina habían subestimado fatalmente a su víctima, y estaban a punto de descubrir que robarle a una mujer inteligente que ya no tenía nada que perder era el error más grande de sus vidas. El silencio estratégico que había mantenido estaba a punto de convertirse en algo mucho más poderoso, evidencia documentada que destruiría su plan perfecto desde los cimientos. Mientras yo pasaba mis días reuniendo evidencias y documentando cada una de sus mentiras, Paulo y Martina vivían como si hubieran ganado la lotería. Sus redes sociales se convirtieron en una exhibición obscena de la vida lujosa que estaban financiando con mis ahorros robados. Cada publicación era como una bofetada en mi cara, pero también era evidencia adicional de su fraude que Joaquín me aconsejó documentar meticulosamente. Martina publicaba fotos de sus días de spa en los centros más exclusivos de la ciudad, tratamientos faciales que costaban más que mi pensión mensual, manicuras con piedras preciosas que brillaban bajo las luces profesionales de sus selfies. Merecemos mimarnos un poco, escribía en sus posts. La vida es muy corta para no disfrutar de las cosas buenas. Cada vez que veía esas imágenes, recordaba cómo me había convencido de firmar esos documentos para proteger mi futuro financiero. Paulo no se quedaba atrás en su ostentación. Sus publicaciones mostraban cenas en restaurantes donde una sola botella de vino costaba lo que yo gastaba en comida durante un mes. Fotos de relojes de lujo, zapatos de diseñador, viajes de fin de semana a lugares que yo jamás podría haber imaginado visitar. Trabajando duro y disfrutando los frutos del esfuerzo, comentaba con una hipocresía que me revolvía el estómago, sabiendo que esos frutos eran los ahorros de una vida entera de trabajo de su madre. Lo que más me dolía eran las publicaciones sobre la planificación de su boda. Martina compartía videos de sus visitas a lugares de ensueño para la ceremonia, salones que cobraban más por una noche de lo que muchas familias ganaban en un año. Mostraba muestras de flores exóticas importadas, menús de degustación con chefs reconocidos internacionalmente, vestidos de diseñador que requerían múltiples pruebas en ateliers exclusivos. Todo pagado con el dinero que habían robado de la mujer a quien planeaban internar en un asilo. Pero lo que realmente me partió el corazón fue un post que Paulo hizo una semana después de mi arresto. Era una foto de él y Martina brindando con champán en algún lugar elegante, y el texto decía: a veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles sobre las personas tóxicas que nos rodean. Hemos decidido liberarnos de la negatividad y enfocarnos en nuestro futuro juntos. No hay nada más importante que proteger nuestra paz mental y nuestros sueños. Los comentarios de sus amigos felicitándolo por hacer lo correcto y priorizar su felicidad me mostraron que había construido una narrativa completa donde yo era la villana de su historia. María Serrano, mi vecina, me contó que Paulo había estado visitando la casa cuando yo no estaba, aparentemente para revisar que todo estuviera en orden. Había visto camiones de mudanza pequeños llevándose objetos, y cuando le preguntó a Paulo al respecto, él explicó que estaba guardando las cosas valiosas de su madre en un lugar seguro porque yo ya no podía cuidarlas adecuadamente. Mi propia casa estaba siendo saqueada mientras yo luchaba por demostrar mi cordura. Las pocas amigas que me quedaban me contaron historias similares. Paulo había estado hablando con ellas, explicándoles con voz preocupada que yo estaba pasando por una etapa difícil y que la familia había decidido que era mejor que tuviera menos estímulos externos mientras me recuperaba.
Había pedido que no me visitaran por un tiempo, que mi comportamiento errático podría empeorar si tenía demasiada estimulación social. Una por una, mis amigas habían comenzado a evitarme, creyendo que estaban ayudando en mi recuperación. Lo más cruel era cómo Paulo había manipulado la narrativa sobre el incidente del restaurante. En lugar de admitir que se había demostrado mi inocencia cuando aparecieron las cámaras de seguridad, había creado una versión alternativa de los hechos. Según su historia, las cámaras no habían mostrado nada concluyente, y el hecho de que Martina hubiera decidido no presentar cargos era una muestra de su generosidad y compasión hacia una anciana confundida que claramente necesitaba ayuda médica. Sus amigos en las redes sociales lo apoyaban incondicionalmente. «Eres un hijo tan dedicado», le escribían. «Es admirable cómo estás cuidando de tu madre a pesar de todo lo que has tenido que pasar. Martina es una santa por perdonar algo así. Esperamos que tu mamá reciba la ayuda que necesita». Cada comentario era como una puñalada, pero también era evidencia de cómo habían construido una campaña de difamación sistemática contra mí. Martina había comenzado a publicar consejos sobre cómo lidiar con familiares difíciles y la importancia de establecer límites saludables con personas tóxicas. Sus posts estaban llenos de frases motivacionales sobre liberarse de la negatividad y priorizar el bienestar mental propio. «A veces amar a alguien significa tomar decisiones difíciles por su propio bien», escribía, acompañando textos que claramente se referían a mí sin mencionarme directamente. Durante esas semanas de exhibición obscena, recibí exactamente 3 mensajes de Paulo. El primero era para informarme que había cancelado mi tarjeta de crédito por seguridad después del incidente del restaurante. El segundo era para decirme que había hablado con mi médico sobre opciones de tratamiento para mi condición. El tercero era para avisarme que había programado una cita con un especialista en geriatría que evaluaría mi capacidad para vivir independientemente. Cada mensaje estaba redactado con la frialdad de un comunicado oficial, sin un ápice del cariño que un hijo debería mostrar hacia su madre. Pero lo que Paulo no sabía era que cada uno de esos mensajes, cada publicación en redes sociales, cada conversación que había tenido con mis vecinos y amigas, estaba siendo documentado meticulosamente por Joaquín y por mí. Su propia arrogancia se estaba convirtiendo en la cuerda con la que se ahorcaría legalmente. La ironía era perfecta. Mientras Paulo y Martina celebraban su victoria prematura, gastando mis ahorros en una vida de lujo y construyendo una imagen pública de hijo sacrificado que cuidaba de su madre problemática, yo estaba construyendo silenciosamente el caso que los destruiría. Cada foto de sus excesos, cada comentario cruel, cada mentira documentada se sumaba a la montaña de evidencia que pronto los enterraría. Joaquín me había explicado que en casos de fraude financiero, la actitud del perpetrador después del crimen era tan importante como el crimen mismo. Si realmente creyeran que actuaron por tu bienestar, me había dicho, no estarían gastando tu dinero en lujos personales. Estarían usándolo para tu cuidado médico o guardándolo para tus necesidades futuras. El patrón de gastos que estaban exhibiendo tan orgullosamente demostraba sus verdaderas intenciones mejor que cualquier testimonio. Mientras ellos vivían su fantasía de riqueza robada, yo me preparaba para el momento en que toda esa exhibición se convertiría en la evidencia que los condenaría. Su arrogancia sería su perdición, y yo me aseguraría de que cada peso que habían gastado de mis ahorros fuera documentado, rastreado y utilizado en su contra cuando llegara el momento de enfrentarlos en un tribunal. El silencio que mantenía no era resignación. Era la calma que precede a la tormenta que estaba a punto de desatar sobre sus vidas perfectas construidas sobre mi dolor. El momento de la verdad llegó exactamente como lo había planeado. Paulo y Martina habían organizado una reunión familiar en mi casa para el viernes por la tarde, supuestamente para discutir mi situación y presentarme las opciones de residencias que habían seleccionado para mí. Llegaron puntuales, con carpetas llenas de folletos coloridos y contratos que esperaban que firmara sin leer, como la anciana sumisa que creían que era. No sabían que Joaquín estaba esperando en su auto a 2 cuadras de distancia, ni que cada palabra que dijeran sería grabada y utilizada en su contra. Martina entró a mi casa con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, vestida con un traje que costaba más que mi pensión de 3 meses. «Silvia, querida», me dijo con voz melosa, «hemos encontrado el lugar perfecto para ti. Vas a estar tan cómoda, rodeada de gente de tu edad, con actividades especiales para personas en tu situación». Paulo la siguió, cargando papeles y evitando mirarme directamente a los ojos, como si mi presencia lo incomodara. Representé perfectamente mi papel de madre confundida y vulnerable. «¿Qué situación?»,
Pregunté con voz temblorosa, activando discretamente la grabadora que tenía escondida bajo mi blusa. Bueno, mamá, respondió Paulo con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado. Después de lo que pasó en el restaurante, es obvio que necesita supervisión profesional. No puede seguir viviendo sola, es peligroso para ti y para otros. Martina extendió los folletos sobre mi mesa de comedor como si fueran promocionales de un resort de lujo. Mira qué jardines tan hermosos, me dijo señalando las fotos. Y tienen actividades de arte, clases de baile, incluso un coro. Vas a hacer muchas amigas nuevas. Lo que no mencionaba era que también tenían personal las 24 horas para asegurar que los residentes no pudieran salir sin autorización, ni que los visitantes estaban estrictamente controlados. ¿Y mi casa?, pregunté, fingiendo la confusión de alguien que no entendía completamente lo que estaba pasando. Paulo intercambió una mirada con Martina antes de responder. No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Hemos decidido que es mejor que la casa se mantenga en la familia, así que yo voy a cuidarla mientras tú te recuperas en la residencia. Ahí estaba la confesión que necesitaba. ¿Cuidarla?, insistí, manteniendo mi tono inocente. Eso significa que van a vivir aquí. Martina se adelantó a responder, su voz llena de una dulzura venenosa. Bueno, sí, temporalmente. Mientras tú estés en tratamiento, alguien tiene que mantener la propiedad. Además, estamos pensando en hacer algunas renovaciones para cuando regreses. Renovaciones. Como si alguna vez tuvieran la intención de que regresara. ¿Y mis ahorros?, pregunté, fingiendo preocupación genuina. ¿Cómo voy a pagar la residencia? Paulo sonrió con esa expresión que ahora reconocía como puramente predatoria. Ya nos encargamos de eso, mamá. Transferimos tu dinero a una cuenta especial que nosotros manejamos para asegurar que tengas todo lo que necesitas. Es mucho más seguro así. Pero Paulo, dije con voz cada vez más fuerte, yo no recuerdo haber autorizado eso. ¿Cuándo firmé para que tomaran mis ahorros? La máscara de paciencia comenzó a resquebrajarse en su rostro. Mamá, firmaste todos los documentos necesarios. El problema es que ya no recuerdas las cosas como antes. Por eso necesitas ayuda profesional. Martina intervino rápidamente, probablemente notando que Paulo estaba perdiendo el control. Silvia, querida, sé que esto es difícil de entender, pero todo lo que estamos haciendo es por tu propio bien. Los doctores nos explicaron que las personas en tu condición a menudo se confunden sobre lo que han firmado o autorizado. Su condescendencia era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Era el momento perfecto para cambiar de táctica. ¿Mi condición?, pregunté, dejando que un poco de acero se filtrara en mi voz. ¿Exactamente qué condición es esa? Paulo se puso visiblemente nervioso. Bueno, mamá, el incidente del restaurante mostró que estás teniendo episodios de confusión. Robar ese anillo. ¿Qué anillo?, lo interrumpí, mi voz ahora completamente firme. Las cámaras de seguridad demostraron que yo nunca toqué el anillo de Martina. ¿O ya olvidaste ese pequeño detalle? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo Paulo y Martina intercambiaban miradas de pánico. Martina fue la primera en recuperarse. Bueno, sí, pero el hecho de que fueras acusada muestra que tu comportamiento está siendo errático. Las personas normales no se encuentran en esas situaciones. Su argumento era tan débil que daba pena, pero continuó. Además, hemos notado otros signos. Te olvidas de las cosas, te confundes con las fechas, a veces no reconoces a las personas. Era mentira tras mentira, y ahora estaba todo grabado. ¿Cómo cuáles personas?, pregunté, fingiendo estar confundida otra vez. No recuerdo haber tenido problemas reconociendo a nadie. Paulo saltó sobre la oportunidad. ¿Ves? Ahí está otra vez. No recuerdas no recordar. Es exactamente lo que los doctores nos dijeron que pasaría. La trampa estaba tendida perfectamente. Bueno, dije con voz resignada. Supongo que si ustedes creen que es lo mejor, ¿cuándo tendría que mudarme a esa residencia? Martina prácticamente ronroneó de satisfacción. Hemos programado tu ingreso para el lunes. Todo está listo, solo necesitamos que firmes algunos papeles finales. Sacó una carpeta llena de documentos que claramente habían preparado con anticipación.
Contratos de internamiento, transferencias de poder legal, autorizaciones médicas, todo diseñado para quitarme cualquier control sobre mi propia vida. Son solo formalidades, me aseguró, para que todo esté legal y en orden. Tomé los papeles y fingí revisarlos con la confusión de alguien que no entendía realmente lo que estaba leyendo. Es mucha información, murmuré. ¿Podrían explicarme exactamente qué hace cada documento? Paulo suspiró con exagerada paciencia. Mamá, son papeles estándar para estos casos. Este te da acceso a la residencia, este nos autoriza a manejar tus finanzas mientras estés en tratamiento, este permite que los doctores compartan información médica contigo. Cada explicación era más mentirosa que la anterior. Los documentos transferían permanentemente el control de mis finanzas, me declaraban mentalmente incapaz de tomar decisiones, y les daban poder legal completo sobre todos mis asuntos. Una vez firmados, sería prácticamente imposible revertir las decisiones que tomaran en mi nombre. ¿Y si me siento mejor y quiero regresar a casa?, pregunté, manteniendo mi voz temblorosa e insegura. Martina intercambió otra mirada significativa con Paulo. Bueno, eso sería decisión de los doctores, respondió finalmente. Ellos tendrían que evaluar si estás lista para vivir independientemente otra vez. Doctores que serían pagados con mi propio dinero para mantenerme internada el tiempo que ellos consideraran conveniente. Entiendo, dije, tomando una pluma con manos aparentemente temblorosas. Supongo que ustedes saben lo que es mejor para mí. Pero en lugar de firmar, puse la pluma sobre la mesa y los miré directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Hay solo una cosa que no entiendo, dije, mi voz ya sin rastro de temblor. Si todo esto es realmente por mi bienestar, ¿por qué han estado gastando mis ahorros en lujos para ustedes en lugar de guardarlo para mi cuidado médico? La expresión de shock en sus rostros fue todo lo que necesitaba ver. Habían sido descubiertos, y ahora yo tenía cada palabra de su confesión grabada para la posteridad. El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Paulo y Martina se quedaron completamente inmóviles, como dos estatuas de culpabilidad, procesando lentamente que su víctima perfecta acababa de demostrar que sabía exactamente lo que habían estado haciendo. La máscara de preocupación filial se desplomó del rostro de Paulo, reemplazada por una expresión de pánico puro que nunca había visto en él. ¿De qué estás hablando, mamá?, tartamudeó, pero su voz ya no tenía esa confianza condescendiente de minutos antes. Martina intentó recuperar el control de la situación con una risa nerviosa que sonó como cristales rompiéndose. Silvia, creo que estás confundida otra vez. Nosotros no hemos gastado nada de tu dinero. Sonreí por primera vez en semanas, una sonrisa fría que los hizo retroceder instintivamente. ¿No? Entonces supongo que el viaje a Cancún que publicaste la semana pasada lo pagaste con tu salario de marketing. Y el reloj Rolex que Paulo mostró en Instagram debe haber sido un regalo de cumpleaños de algún amigo muy generoso. La sangre se drenó completamente de sus rostros. Martina comenzó a balbucear explicaciones incoherentes. Esos fueron regalos, inversiones que hicimos. Pero Paulo la silenció con una mirada feroz. Su mente de empresario había comprendido inmediatamente que habían caído en una trampa, y ahora estaba calculando desesperadamente cómo minimizar el daño. Mamá, me dijo con voz tensa, creo que hay un malentendido. Podemos explicar todo. Estoy segura de que pueden, respondí, manteniéndome perfectamente calmada. Pero antes de que me den más explicaciones creativas, hay algunas personas que me gustaría que conocieran. Tomé mi teléfono y marqué el número que había memorizado. Joaquín, ya puedes venir. Sí, creo que será muy educativo para todos. Paulo saltó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Joaquín? ¿Qué hace el abogado en esto? Su voz se había vuelto aguda, casi histérica. Martina lo siguió, sus tacones altos resonando nerviosamente contra el piso de madera. Silvia, esto es ridículo. Somos familia, no necesitamos abogados para resolver un simple malentendido. Un malentendido, repetí, mi voz cargada de una ironía helada. Es así como llaman ahora al fraude financiero y la conspiración para declararme mentalmente incompetente. Sus rostros se descompusieron completamente. Ya no había forma de fingir inocencia cuando yo había usado los términos legales exactos para describir sus crímenes.
Joaquín llegó acompañado de 2 oficiales de policía, tal como habíamos planeado. Su entrada cambió completamente la dinámica de la habitación. Paulo intentó adoptar su postura de hombre de negocios respetable, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Martina se había puesto pálida como un fantasma, aferrándose al respaldo de una silla como si fuera a desplomarse. «Buenas tardes», dijo Joaquín con voz profesional. «Soy el abogado de la señora Godínez, y estos son los oficiales Rivas y Serrano. Estamos aquí porque mi clienta ha presentado cargos formales por fraude financiero y abuso hacia adultos mayores». Las palabras cayeron como martillazos en el silencio de la sala. Paulo hizo un último intento desesperado de controlar la narrativa. «Esto es absurdo», le dijo a los oficiales con voz temblorosa. «Mi madre está claramente confundida. Nosotros solo estamos tratando de ayudarla, y ella está malinterpretando nuestras buenas intenciones». Pero su argumento sonaba hueco incluso para él mismo. El oficial Rivas, un hombre mayor con expresión seria, consultó sus notas. «Señor Godínez, tenemos evidencia de transferencias no autorizadas por más de $200,000, documentos firmados bajo pretextos falsos, y un patrón sistemático de manipulación financiera. ¿Puede explicar estas transacciones?». Martina perdió completamente la compostura. «Ella firmó todo. Tenemos los documentos. Ella autorizó cada transferencia». Su voz se había vuelto estridente, desesperada. Pero Joaquín tenía preparada la respuesta perfecta. «Es cierto que la señora Godínez firmó documentos», dijo calmadamente, «pero lo hizo basándose en información falsa proporcionada por ustedes. Tenemos grabaciones de esta tarde donde admiten haber mentido sobre el propósito de esos documentos». La grabación. Paulo recordó súbitamente la pequeña máquina que yo había activado al comienzo de la conversación. «¿Nos grabaste?», me preguntó con una mezcla de horror e incredulidad. «Sin nuestro consentimiento, esa grabación no es legal». Pero Joaquín sonrió con satisfacción profesional. En este estado, solo se requiere el consentimiento de una de las partes para grabar conversaciones. Y considerando que se trataba de proteger a una víctima de fraude, cualquier juez considerará la evidencia completamente admisible. El oficial Serrano comenzó a leer sus derechos mientras Paulo y Martina se desplomaban lentamente bajo el peso de la realidad. No había escape, no había explicación creíble, no había forma de convertir esto en un malentendido familiar. Sus propias palabras, grabadas apenas minutos antes, los condenaban de manera irrefutable. «Esto no puede estar pasando», gritó Martina, sus lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. «Solo queríamos ayudarla. Ella realmente necesita cuidado profesional». Pero nadie le creía ya. Su actuación había sido demasiado perfecta, su planificación demasiado meticulosa, su ejecución demasiado calculada para ser motivada por preocupación genuina. Paulo hizo un último intento de apelar a mi sentimentalismo. «Mamá, por favor», me suplicó con lágrimas en los ojos. «Soy tu hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por dinero?». Pero esa carta emocional ya no funcionaba conmigo. «Mi familia», le respondí con voz firme, «no habría conspirado para robarme y encerrarme en un asilo. Mi familia no habría gastado mis ahorros de toda la vida en lujos mientras planeaba declararme mentalmente incompetente». Mientras los oficiales los esposaban, Martina seguía gritando acusaciones desesperadas. «Ella está loca. Pregúntenle a cualquiera sobre lo que pasó en el restaurante. Todos saben que robó mi anillo». Pero Joaquín tenía preparada la respuesta para eso también. Las cámaras de seguridad demostraron la inocencia de mi clienta. Y ahora tenemos evidencia de que ese incidente fue orquestado específicamente para dañar su reputación y crear un precedente legal para declararla incompetente. La realización de que habían perdido todo golpeó a Paulo como un tsunami. Su negocio, que dependía de su reputación, se desplomaría cuando se conocieran los cargos. Sus cuentas bancarias serían congeladas durante la investigación. Los objetos comprados con mi dinero robado serían confiscados como evidencia. La vida de lujo que habían construido sobre mi dolor se desmoronaría en cuestión de días. «Los fondos robados serán devueltos inmediatamente», anunció Joaquín mientras se llevaban a Paulo y Martina. «La casa permanecerá en posesión de la señora Godínez, y todos los poderes legales obtenidos fraudulentamente han sido revocados». Era una victoria completa,
Pero mientras veía a mi hijo siendo llevado esposado, sentí una mezcla compleja de justicia y tristeza. Martina gritó una última amenaza mientras la empujaban hacia el auto de policía. «Te vas a arrepentir de esto, vieja estúpida. Cuando salga de la cárcel, te voy a destruir». Pero Paulo ya no dijo nada más. Había comprendido finalmente que la madre a quien había subestimado, la anciana que había considerado fácil de manipular, había resultado ser más inteligente que él. El silencio que siguió a su partida no era el silencio de la derrota que habían esperado de mí. Era el silencio de la justicia cumplida, el silencio de una mujer que había recuperado su dignidad y su poder después de casi perderlo todo por confiar en las personas equivocadas. Los meses que siguieron al arresto fueron de reconstrucción silenciosa. Mi casa, que había estado siendo saqueada sistemáticamente por Paulo y Martina, comenzó a llenarse nuevamente de vida y paz. Joaquín se encargó de recuperar cada objeto que habían tomado, desde las joyas de mi madre hasta los cuadros que mi esposo había comprado para nuestros aniversarios. Cada pieza de vuelta era como recuperar un pedazo de mi alma que creí perdido para siempre. La restitución financiera fue completa. Los $200,000 robados fueron devueltos con intereses, más las multas que el juez impuso como castigo por el fraude. Irónicamente, terminé con más dinero del que tenía antes de que comenzara toda esta pesadilla. Pero lo más satisfactorio no fue recuperar mi dinero, sino ver cómo se desmoronó la vida perfecta que Paulo y Martina habían construido sobre mi dolor. El negocio de Paulo colapsó en cuestión de semanas. Sus clientes huyeron cuando se conocieron los detalles del fraude, especialmente el hecho de que había robado a su propia madre para financiar su estilo de vida. Los bancos congelaron sus cuentas, los proveedores demandaron pagos inmediatos, y los empleados renunciaron antes de que sus propias reputaciones fueran manchadas por asociación. El hombre que había construido su imagen sobre el éxito empresarial quedó en bancarrota completa. Martina perdió no solo su trabajo, sino cualquier posibilidad de conseguir empleo en su campo profesional. El escándalo fue cubierto por todos los medios locales, y su nombre quedó permanentemente asociado con el fraude hacia adultos mayores. Su familia, que inicialmente había apoyado su versión de los eventos, le dio la espalda cuando se conocieron todos los detalles. La mujer que había soñado con una boda de $150,000 terminó enfrentando cargos criminales y el desprecio social. El juicio fue rápido y contundente. Las grabaciones que había hecho, combinadas con la evidencia financiera que Joaquín había reunido, no dejaron lugar a dudas sobre su culpabilidad. Paulo intentó apelar a la clemencia del juez con un discurso sobre errores de juicio y malentendidos familiares, pero el magistrado había visto suficientes casos de abuso hacia adultos mayores para reconocer la manipulación calculada. «Señor Godínez», le dijo el juez durante la sentencia, «usted no solo robó dinero. Robó la confianza de una madre, la seguridad de una mujer mayor y la dignidad de alguien que dedicó su vida a criarlo. No hay malentendido que justifique tal traición». 3 años de prisión para Paulo, 2 para Martina, más la obligación de pagar restitución completa y realizar servicios comunitarios relacionados con el cuidado de adultos mayores. Durante el juicio, Paulo intentó contactarme varias veces. Sus cartas desde la cárcel estaban llenas de disculpas y súplicas de perdón, pero también de intentos sutiles de manipulación emocional. «Mamá, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hijo», escribía. «Los hijos y las madres deberían poder superar cualquier cosa juntos». Pero yo había aprendido a reconocer sus tácticas, y cada carta fue directamente a la basura sin ser leída completamente. La comunidad que inicialmente me había juzgado después del incidente del restaurante comenzó a verme con nuevos ojos. La historia de cómo había documentado meticulosamente el fraude y había logrado justicia sin perder la compostura se convirtió en un ejemplo de fortaleza y dignidad. Las mismas personas que habían grabado mi humillación ahora me saludaban con respeto genuino cuando me veían en la calle. María Serrano se convirtió en una amiga verdadera, no solo una vecina. Pasábamos las tardes bebiendo té en mi jardín, que había comenzado a florecer nuevamente después de meses de descuido. «Siempre supe que Paulo no te valoraba como debía», me confesó un día. «Pero nunca imaginé que fuera capaz de llegar tan lejos». Su compañía llenó parcialmente el vacío que había dejado la traición familiar. Joaquín me visitaba regularmente, no como abogado sino como amigo. Había quedado impresionado por la manera en que había manejado toda la situación. «En 40 años de carrera», me dijo una tarde, «nunca había visto a una víctima documentar su propio caso de manera tan meticulosa. Usted hizo mi trabajo increíblemente fácil».
Su respeto significaba más para mí que cualquier disculpa que Paulo pudiera ofrecer. Rediseñé mi vida completamente. Cambié las cerraduras de mi casa, actualicé mi testamento para donar todo a organizaciones benéficas, y establecí medidas de seguridad para asegurarme de que nadie pudiera volver a manipular mis finanzas. Pero más importante que las precauciones legales fue el cambio interno que experimenté. Ya no era la madre ingenua que firmaba documentos sin leer por amor ciego a su hijo. 6 meses después del juicio, recibí una última carta de Paulo. Esta vez no era una súplica de perdón, sino una amenaza apenas disimulada. Cuando salga de aquí, escribía, vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que me hiciste. Una madre no debería destruir a su propio hijo por dinero. La carta fue directamente a Joaquín, quien la usó para solicitar una orden de alejamiento permanente. La respuesta que envié a través de mi abogado fue simple y definitiva. Silvia Godínez no tiene un hijo. Tuvo un hijo que murió el día que decidió robarle a su madre y tratar de encerrarla en un asilo para apoderarse de todo lo que ella había trabajado para conseguir. La persona que está en prisión es un extraño que no merece ni su consideración ni su perdón. En las tardes, cuando riego las plantas de mi jardín o preparo mi té de hierbas en la cocina que ahora es completamente mía otra vez, a veces pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo el dinero o la casa, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir mis últimos años en paz. Paulo y Martina habían planeado convertirme en una prisionera medicada en una residencia mientras ellos disfrutaban de los frutos de mi trabajo de toda la vida. Pero había algo que nunca calcularon en sus planes perfectos, que una mujer de 69 años, criada en tiempos difíciles, educada en la supervivencia y templada por décadas de responsabilidad, no se rendiría sin pelear. Subestimaron la inteligencia que se oculta detrás de la apariencia de fragilidad, la fuerza que viene de no tener nada más que perder. El silencio que mantengo ahora no es el silencio de la víctima. Es el silencio de alguien que ha encontrado paz después de la tormenta, de alguien que ha demostrado que la justicia no requiere gritos ni drama, sino paciencia, evidencia y la frialdad necesaria para usar las mismas armas que usan contra ti. Cuando cierro la puerta de mi casa cada noche, no es por miedo sino por elección. Cuando apago las luces y me preparo para dormir en mi propia cama, en mi propia casa, con mi dinero seguro en mi propia cuenta, sonrío con la satisfacción de alguien que no solo sobrevivió a la traición, sino que la convirtió en una lección de dignidad. Esta es mi victoria, no haber gritado, solo haber probado. Y eso dolió más que cualquier palabra que hubiera podido decir.